Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por llegar a nuestro canal. Ahora vamos a revisar un poco cómo resolver ejercicios que involucran sumas de Riemann. Primero vamos a explicar un poco en qué consiste este concepto. Muy bien. Quiero entonces hacer notar la siguiente imagen, donde vamos a tener una función y vamos a hacer una serie de particiones en un intervalo cerrado, donde el primer punto de la partición, que le llamamos x0, es una coordenada en x, y el último punto, xn, sería una coordenada, vamos a llamarla b. Muy bien. Ahora fíjense en lo que tenemos en esta construcción de los rectángulos. Muy bien. Vamos a tener entonces alturas que van a hacer nuestra función valuada en un punto que le vamos a llamar WK. ¿Ok? El chiste con WK es que esté dentro del intervalo donde está definido la base del rectángulo. ¿Ok? Aquí los estoy mostrando a la mitad, pero no necesariamente tiene que estar a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces la altura va a tener un valor de f valuado en WK. Muy bien. Y la idea de esto es que, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos tan chicos las bases de cada rectángulo? Entonces estaríamos encontrando una aproximación del área bajo la curva. Ese es el chiste que hay detrás de esta propuesta. Muy bien, entonces vayamos hacia la definición formal. La definición formal nos dice, ok, sea f definida en un intervalo cerrado, a y b, y sea p una partición de ese intervalo a b. Vamos a definir como una suma de Riemann de f por p, por la partición p, a una expresión de la forma donde vamos a hacer toda la suma desde k igual a 1 hasta n de las alturas valuadas, que son los valores de f en WK, por las bases que tienen como valor delta de xk. Muy bien, donde delta de xk está definida como xk menos xk menos 1. Muy bien. Y empezamos desde k igual a 1, 2 hasta n. Ahora hay que tener en cuenta las siguientes observaciones. La primera es que la altura, que es f valuada en WK, no es necesariamente un máximo o un mínimo. La única petición es que WK esté dentro de este intervalo, W de xk menos 1 o xk, es decir, este intervalo es justamente nuestra delta de xk. Al construir el rectángulo de largo en valor absoluto, el f valor en WK, y ancho delta de xk o incremento de xk, este no está ni inscrito ni circunscrito. ¿Okay? Entonces lo podemos ver aquí en las figuras, ¿no? O sea, estos rectángulos, pues hay una parte por fuera y otra parte por dentro. Muy bien. Y algunos términos de la suma de Riemann pueden ser negativos. Ajá, sobre todo porque la función valuada nos va a dar un valor negativo. Ok, por tanto RP no siempre representa una suma de áreas o rectángulos. Ok, sin embargo, si hacemos que esto se haga, que los rectángulos sean un número considerable, entonces nos estaremos acercando al área que está bajo la curva. Ok, veamos este ejercicio propuesto. Tenemos una f de x que es igual a 8 menos 1 medio de x al cuadrado, y sea p la partición entre 0 y 6 en 5 subintervalos determinados, ¿ok?
de esta forma: x, el punto x0 es 0, x1 1.5, x2 2.5, x3 4.5, x4 es igual a 5 y x5 igual a 6. Ok, en este tipo de ejercicios nos van a dar los subintervalos, o nosotros los podemos tomar arbitrariamente. Ahora nos dicen que hay que encontrar la norma de la partición y la suma de Riemann si W1 es igual a 1, W2 es igual a 2, W3 es 3.5, W4 es 5 y W5 es 5.5. Ok, vamos a ver la siguiente figura que muestra cómo sería la partición. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra f de x, que es igual a 8 menos 1 medio de x al cuadrado, donde pues se trata de una parábola que abre hacia las y negativas. Muy bien. Aquí lo importante va a ser que nos dan los x ceros. Ok. Nos dice que, bueno, x0 nos dicen que está en 0, x1 en 1.5. x2 está en 2.5, x3 está en 4.5, x4 está en 5 y x5 está en 6. Ok, y lo segundo que nos dicen es la ubicación de las W's. O sea, estamos pidiendo que W1 esté entre x1 y x0. Ok, en este caso W1 va a ser ok, nos lo están dando, nos dicen que vale 1.5, perdón, que vale 1, y esto va a definir la altura de este primer rectángulo. Ajá. Esta altura es justamente F valuada en W1. Muy bien. ¿Qué pasa con el siguiente incremento? X2 y X1 nos lo dan de tal forma que X2 es 2.5, X1 1.5 y W2 va a ser 2, o sea, W2 va a estar en medio de estos. Ok, como les decía, no es necesario que sea que el WK esté a la mitad. El chiste es que esté dentro de ese intervalo. De hecho, tenemos una situación curiosa. Vean qué pasa aquí en el penúltimo rectángulo, que de entrada va a caer. Ok, X4 y W4 coinciden. Por lo tanto, la altura de mi rectángulo va a caer en esta altura. Esta altura es F evaluada en W4. Ok. Aquí lo único que sí debe estar claro es que nos deben de decir dónde está X4 y X3. X4 está en 5 y X3 está en 4.5. Muy bien. Ok, entonces esta imagen, les repito, es para poder ubicar los XK y las WK. Muy bien. Ahora vayamos a la aplicación. Muy bien, nuevamente, las alturas de los rectángulos dijimos que son F evaluada en WK. Y las bases de los rectángulos son XK, que es XK menos XK menos 1. Muy bien, para los datos que nos han dado, delta X1, por ejemplo, se calcularía como X1 menos X0. Es decir, 1.5 menos 0. Y eso nos va a dar 1.5. De tal forma que las delta X nos van a dar X2, delta X2, va a ser 1, delta X3, 2, delta X4, 0.5, delta X5 va a ser 1. Y la partición, ¿qué es? La partición de la norma, la norma de la partición, quiero decir, se define como la delta X más grande. Es decir, para este caso, la norma de la partición va a ser igual a 2, o sea, X3. Y ahora vamos a aplicar la definición de suma de Riemann, una vez que ya hemos definido o visualizado cómo está el comportamiento de cada una de las partes. Así, por ejemplo, ya en la expansión de esta sumatoria, el primer término va a ser F evaluado en W1 por delta X1. En este caso nuestra N va a ser hasta 5 porque lo hemos definido hasta X
hasta x5. Muy bien, entonces f evaluada en w más fw2 por delta x2 más f evaluada en w3 por delta x3 más f evaluada f4 evaluada en delta 4 delta x por delta x4 más f5 que es f evaluada en w5 por delta 5. Muy bien. De hecho, aquí para que quede claro, o sea, debería quitar estos subíndices de aquí. Ok. Y bueno, con ello, que lo que hay que hacer, lo voy a hacer por separado aparte, es evaluar los valores para f de w de w1, okay, que sería sustituir en mi función 8 menos 1 al cuadrado sobre 2, y eso me va a dar 7.5, y hago todo lo demás para las w siguientes, para las wk siguientes. Entonces para f2 me vale 6, para f3.5 me vale 1.875, para f5 me vale menos 4.5 y para f5.5 vale menos 7.125. Muy bien, el siguiente pues ya va a ser básicamente sustituir. Entonces tenemos ya mi f valor en w1 por mi delta x1, ok, y lo voy a hacer para cada uno de todos esos valores. Ok, de esta forma me va a dar, ya al hacer la suma completa, me va a dar que la suma de Riemann va a ser igual a 11.625. Ok, les agradezco mucho la atención a este video, espero que les haya sido de ayuda. Pueden seguir al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro canal. Suscríbanse también a nuestro blog sistemasolking.com. Muchísimas gracias.